Teatro La Borrasca y Producciones Ñire Negro presentan Radioteatros del Origen, una mirada profunda al poblamiento tardío de la región de Aysén. Hoy presentamos El viaje de Serafina Paisil. La búsqueda permanente del hogar, de pertenecer a un territorio o a un grupo, es un rasgo intrínseco del ser humano. Divisar un punto y seguirlo, buscar alternativas, ir donde nadie ha estado, construir una vida mejor para los hijos. Este fue el estímulo de muchos de quienes se aventuraron en las rutas desconocidas del sur de Chile, sin destino, sin conocimiento ni mapa rutero. Nadie de los que viajaban, excepto los enviados por los gobiernos imperantes o los grandes exploradores, tenían ambiciones épicas o de trascendencia histórica. Perseguían espacios, buscaban desde las profundidades tierras libres. Huían de la colonia, del inclinaje, de la segmentación que los huincas imponían en la Araucanía de los españoles. Trataban de respirar por sus propios pulmones y que nadie respirara de los suyos. Huían de la dependencia mientras los republicanos promovían la independencia. Huían quizás tratando de limpiarse la pobreza heredada o tratando de reemplazar las tierras usurpadas. Nadie sabe, excepto ellos mismos. Ser colono durante la primera década del 1900 no sonaba a discurso añejo o a un privilegio gentilicio otorgado por el trámite de la influencia. Ser pionero en estos tiempos era normal, y ser mujer se volvía en estas tierras y en estos tiempos de machismo un acto de fe, un acto de valentía. Heraclio Bermúdez era un joven santiaguino de unos 25 años de edad, mitad italiano y mitad chileno, graduado de profesor secundario en el Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile, en su ciudad natal. Investigador innato, no dejó un libro sin leer durante su época de estudiante. Imbuido en grandes teorías y pequeños ensayos para sus profesores, se aburrió de estudiar las grandes colonizaciones y conquistas de las grandes civilizaciones. Según su punto de vista, la historia se había dedicado a los grandes poblamientos, pero los pequeños pasaban desapercibidos y las experiencias solo eran contadas desde los que poseían más recursos para pagar que las escribiera. Frecuentaba pequeños mercados y bibliotecas viejas. Escuchaba las historias que los obreros y obreras le contaban en pequeñas cantinas o en el mismo trabajo que desempeñaban. Y así llegó, obnubilado a las historias de la Patagonia, con el anhelo de descubrir una aventura increíble, y se dejó llevar por el sur de Chile y por la historia, el viaje incesante de Serafina Paisil. A Serafina Paisil le gustaba freír las tortas en grasa de chancho. Así las había hecho desde pequeña en el fundo en el cual se crió y donde toda su familia nació, y donde luego prestaron servicios a los mismos que se las usurparon. Quedan más claritas, se fija. Estas otras las freí en grasa de capón, más oscuras. Curi le dicen, Kurikovke, y más pesadas para el estómago también. Es cierto, las tortas que saboreé en la casa de los Muñozes, allá en el Claro, eran oscuras y pesadas. Rápidamente el estómago se le endurecía, y el mate, aunque ayudaba en algo a aliviar la pesadez, terminaba por llenar la otra mitad de su atormentada barriga. Entendió en ese momento por qué añoraba esas tortillas suaves y delicadas que 10 años antes había comido en casa de la señora Encarnación, en Collico Bajo, al interior de Carahue. Caballero, sírvase nomás, pare que le gustan. Le acercó el plato, cuyo color contrastaba fuertemente con las tortas que contenía, que parecían más blancas aún. Luego lo volvió a dejar en el lado derecho de la mesa
haciendo frente al otro. Aproveche, mire que estas son las últimas que hago. Se me terminaron los chanchos. Ayer nomás matamos al Serafín. Ninguno de estos quería agarrarlo, todos lloriqueando por el bicho. Tuve que pedir ayuda a los perros para acorralarlo. Hubiera visto la fiesta que teníamos. Creo que los chillidos lo escucharon hasta los niños en la escuela. Esa que está allá a la orilla del río. Serafina dirige su dedo grueso y arrugado hacia el noreste para indicar la dirección de esa casona rojiza levantada por los mismos vecinos del valle hace un par de años. Aprovechó la oportunidad y le preguntó por el viaje. Ella bajó lentamente la mano, construyendo la atmósfera necesaria para relatar la historia. Se notaba que le gustaba contarla. Preparaba las palabras, las ordenaba, repasaba personajes y escenarios. Comenzaba de improviso, sopesando la atención del auditorio. La mejor luz entra a esa hora por esta pequeña ventana, ¿ve usted? El sol está bajando lentito, se instala entre los dos álamos. El más alto de esos árboles es de mi marido. El de copa redondeada soy yo. Los plantamos la primera mañana que despertamos aquí. Hicimos el amor sobre los cueros de las monturas nomás. Veníamos encendidos porque llevábamos no sé cuántos días de viaje y por fin mi marido decidió quedarse en esa casa de piedra, que era harto grande y nos permitía capear el viento y la lluvia, mientras él planeaba el corte de las maderas para levantar el fogón. Si se fija, ahí al ladito mío empezaron a crecer solitos mis colchos, uno a uno desordenados, jugando con el viento. El tercero sí, se me murió al tiempito de nacer. Por eso se ve una cruz en lo alto desde ahí. Lo enterramos abajito de su árbol. Calientito está el angelito. El rostro de Eufemia se llena de nostalgia y pausadamente su voz va relatando la vida que vivió junto a la ñaña. La abuela Serafina me creció a mí. Yo la quise harto. Tejía lindo, siempre las tardes después del almuerzo. Se colocaba un delantal blanco hecho con 3 sacos harineros, que sobre su barriga se anunciaba Molino Rosa Fe, Comodoro Rivadavia. Sí, tengo esa imagen en mi cabeza y la de usted comiendo dulce cerquita de ella. ¿Se acuerda? La abuela se acordó mucho de usted estos últimos años. Dijo que era un winca de buen corazón, que no entendía mucho de cómo funcionaba el mundo, pero que empeño le ponía. Recuerdo que un día me dijo winca finmangen. Y se reía de mí a carcajadas mientras hacía su cazuela. Ella siempre se preguntó por qué la escogió a ella, habiendo tanto gaucho reconocido en la zona, con tanta historia vaquiana. ¿Por qué escribir de ella? Porque me abrió su alma, Eufemia. Se desprendió de su historia y la compartió conmigo. ¿Quién hace eso en estos días? Esa era mi abuela. A todo trataba de darle sentido, desde las gallinas a la lana. El joven investigador no quería insistir en las preguntas. Los cuestionarios los guardó y esperó a que Serafina le contara todo de a poco. Así pasó más de 2 meses visitando a la anciana, y las horas se volvieron días y meses de tranquila espera. Debe haber sufrido mucho en su viaje la primera vez. No fue tanto, nada. Bueno, a ver, déjeme recordar. El viaje empezó en San Pablo, la tierra antigua, que está varios meses de aquí. ¡Qué raro! En el mapa San Pablo no aparece, pero sí el lago Ranco, y alrededor varias propiedades que deslindan con pequeños terrenos identificados como reducción indígena. La verdad, ¿sabe usted? Ese viaje fue largo y triste, pero en familia. Nos empezaron echando de esas tierras que eran nuestros antiguos. Llegaron los milicianos de madrugada y nos dijeron de todo. ¡Ya nomás! Agarren sus mugres los indios rotosos, que estas tierras las harán producir los alemanes.
Tuvieron bastante tiempo para hacerlas galopear, pero no le sacaron trote, indios de mierda. Así que carguen sus pilchas y se van sin llorar, carajo. Daba igual lo que nos decía la milicia. Estábamos preparados, porque sabíamos que se venían a corrernos. Mi papá se había soñado con eso el año anterior. Al tiempo le llegaron a avisar que andaban uniformados echando gente de todos lados y que había que irse para las pampas. Así lo hicimos nomás. Cruzamos por la huella que da al lago en Los Tigres y nos quedamos un tiempo por allí. Recuerdo claramente la cara de los militares y la ruta que tomamos, porque en el viaje murieron ancianos y niños. Una Malén murió de toda una noche. Pasaron 5 días y no paraba de toser y tener la calentura en la frente. La Machi le dio hierbas, pero todos los esfuerzos que hizo fueron nada. Una noche murió en los brazos de la madre. La tuvimos que dejar sola en la pampa. Su madre no dejaba de llorar y su padre no encontraba las palabras para el dolor. Estuvo un mes sin hablar con nadie, hasta que se murió de pena. ¿Quién no tiene pena en la pampa? Después, ya empezamos a escuchar que de allí también estaban corriéndonos. Que los federales de Buenos Aires no querían ver indios ni chilenos. Que llegaban barcos llenos de huincas desde no sé dónde. Que las tierras eran del Estado. Y bueno, mi marido y su hermano y primo todos juntos decidieron aceptar la propuesta que les hizo don Inayao. Viajemos al suroeste. Hay tierras buenas para pastar y cultivar todas las semillas. Trapalanda parece que le llamaban, o Atrapaná. La cosa es que para allá volvimos a partir. Y no alcanzaron a sentarse. Volvieron a dejar todo. Mire, cuando la tierra no es de uno joven, no es difícil dejarla. Ya habíamos sufrido con la tierra nuestra. Al principio pareció una enfermedad incurable, pero a algunos la enfermedad se nos curó por encima. A otros, a los más ancianos sobre todo, esa peste los mató en poquitos días. Por eso, salir de la Argentina era un dolor de guata comparado con lo que debimos dejar. Solo teníamos que tomarnos unos yuyos. Heraclio solo la miraba, mientras conversaba y tomaba sus lanas crudas e hiladas sin perder el ritmo de trabajo. Disfrutaba el parsimonioso movimiento de sus manos, dando vueltas sobre el telar, enrielando ovillo por ovillo con los dedos, apretando cada hebra y respetando su diseño personal, que según sus propias palabras, solo habitaba en su cabeza. Mire el sol por la ventana, don. Ahora me doy cuenta por qué mi marido plantó allí esos álamos. Era un marco perfecto, que aprieta la luz de toda la tarde para que entre sin posibilidad de escape por esta ventana y alumbre directo el telar en este otro lado, de abajo hacia arriba a medida que una avanza con el tejido. Disculpe la pregunta, pero ¿para quién es la manta? La encargó el vecino Calderón hace 3 semanas. La quiere prontito porque dice que va a viajar, porque esta temporada parece que viene helado. Mientras los mates y las tortas fritas que había comido con Serafina volvían a él y su paladar de la mano de Eufemia, el viejo trataba de explicarle su historia personal y el resultado de sus viajes tras conversar con su abuela. Justo el año en que conocí a Serafina y a usted. Ella me contó de su viaje al sur y le propuse escribir un libro. Ella no comprendía bien lo que quería hacer y por qué debía publicarlo. Me decía: los huincas tienen esa maña de escribirlo todo, como si eso sirviera de alguna cosa. Que trataron de arreglar con papeles lo de la tierra de sus ancestros y que fue peor, porque así la tierra parecía tener dueño.
¿Y quién nace de quién? El Winca inventó el papel para escribir mentiras. Pero mi abuela me enseñó a leer y escribir, no los profesores de la escuela. Leíamos de todo, teníamos muchos libros. Su abuela me dijo que ella me contaría su historia, pero que yo debía, además de contarle la mía, enseñarle a leer y a escribir. Y así lo hice. Que quede claro, joven, que hago este sacrificio por la niña, porque tiene que aprender lo mío y lo afuera. Es mejor que sepa de todo y no se vaya dejando chicos tirados o que la haga lesa de otros Wincas. La ven a uno mapuche y creen que pueden faltarle respeto a alguno de sus parientes. Al terminar el año ya tenía el libro completo y me dispuse a viajar a Santiago para ver si la editorial de la universidad me apoyaba con la publicación, pero no me apoyaron. El decano de la época se sentía insultado. Me dijo enfurecido, herido, como si en el acto de solicitar una publicación hubiese ultrajado la academia, mientras no dejaba de pasear por el salón de visitas de la facultad y se tomaba la cabeza. ¿A quién le van a interesar los araucanos, Heraclio? ¿Qué sabe un araucano? Use su sano juicio. Y más encima mujer. ¿Qué sabe una mujer? ¿Una india? Dígame, ¿quién quiere escuchar a una india? Por favor, ¿se volvió loco? Pude haberlo pensado de cualquier estudiante, pero Heraclio, menos de usted. Fue lo último que escuchó del profesor más prestigioso de la facultad, después del portazo final. El golpe fue tan duro que Heraclio solo pisó ese salón 30 años más tarde. Serafina recién había dejado el nideo sobre el cuero gris claro, colocado entre el suelo y el larguero izquierdo del telar. No le gustaba tejer cuando ya el sol lamía en el dintel de la ventana. Es como sacarle la lengua al señor, mire, porque una tiene su vista pa' cuando está instalando el día nomás. Con el sol abajo tiene que descansarla, dejarla que se recupere. Y tomar unos mates con azúcar, dulcecito. Ahí es cuando entra a trabajar la lengua, pues, la conversación, la enseñanza pa' esta cría que estoy creciendo. La pequeña Eufemia agacha la cabeza para esconder una lágrima que se desliza desde el ojo izquierdo. La alcanzó a ver justo antes que el pañuelo de puño la recogiera. A mis años y todavía cuidando chicos. Hay que ver estos jóvenes. Creen que porque hay una huella más grande pueden mandarse a cambiar al pueblo. Sí, pues, mi niña se fue a trabajar con su marido a Coyhaique y me encargarán a la Eufemia, una mocosa de 4 años. Ya van a ser como 3 años de eso. Vienen solo para las fiestas del año a comer su asadito. Ya, mi Eufemia, anda a buscarte unos palos para el fogón. Entre las dos haremos unas tortas para la gente y la visita. ¿Le gusta el dulce ruibarbo a usted? Sí, lo he probado antes. Me gustan los productos de acá. Con las tortas toman otro sabor. Y con leche de vaca, qué bueno queda, ¿no? La verdad, como pocas cosas. Soy un hombre de poco apetito. Mi apetito está en los libros. Esos hombres aquí no existen. Bien extraño usted. Ya, Eufemia, que está escuchando. Apura con los palos para el fogón, chiqui. Nos instalamos harto cansados ya en el peladero grande que había. Llegamos por señas de paisanos que iban a cazar guanacos por ahí. No me gustó ese lugar, ¿sabe? Me faltan los árboles verdes, las aves. Y allí no había nada, ¿sabe? Ni guanacos quedaban. Sigue siendo un peladero, pero más triste quizás. ¿Y qué hicieron? ¿Siguieron avanzando? Vivía diciéndole a don Antrillao que siguiéramos hacia el valle del que nos habló Inayao. El río largo, los cañadones, árboles, animales. Casi pareció a las tierras antiguas. Allá teníamos que llegar, ¿sabe?
Rapidito creció el infortunio. Esta vez los wincas fueron muy vivos. Nos asustaron lindo disfrazándose autoridad y hablando raro. El miedo que ya teníamos cosido al corazón nos impulsó a tomar de nuevo las pilchas, a abandonar el fogón y emprender el viaje al valle. Yo iba contenta, no se lo niego, porque en la peuma estaban las señas claritas. La casa de piedra grande, así mismo como la ve usted de aquí, así mismo. Entre los dos árboles se podía divisar una pared enorme. Manchas rojas que parecían manos, como esas que dicen que hay en Río Pinturas, a varias horas de Perito Moreno. Y usted recién se apareció ahora, cuando ella ya no está con nosotros. ¿Qué le pasó antes? ¿Por qué se aparece ahora? No tuve cara antes. Luché tanto por hacerle justicia a su historia. Y cada año que quise escribir sobre su abuela me vetaban, me hacían a un lado. Excusas y millones de excusas escritas en los papeles que la señora Serafina tanto odiaba. Ya no solo era sobre el origen de la persona. El calibre del pueblo de donde venía chocaba con los trámites en las oficinas públicas, la revisión de los editores, los permisos que había que solicitar. Un día de Navidad, aburrido de tanta negativa y desquicio fiscal, me marché a Europa. Pero, ¿tanto problema por la historia de una mujer mapuche? ¿Qué tipo de daño puede hacer? Los ricos, Eufemia, no quieren escuchar aventuras de la naturaleza y el debido respeto para ella. Ellos hablan de progreso, modernidad, conquista, de personas rubias, de países raros, de riquezas inconmensurables, de la ciudad de los Césares y de las sirenas del Pacífico. Esas son sus historias de exploradores. Cosas por las cuales arriesgar la vida sencilla de una mujer mapuche, floja y sucia. Así dirían los aristócratas en privado. No representa el estilo de vida del Winca. Eufemia no comprendía por qué un Winca no podía publicar una historia de la Patagonia. Ya se habían publicado cosas en Santiago, siempre de Santiago, y nadie se quejaba. ¿Sería un libro que no se vendería en la capital? ¿Un manuscrito sin impacto en el mundo social y político de la época? ¿O era la tribuna perfecta para conquistar personas y unir a los pueblos originarios desde el mismo entorno de los Wincas? ¿Sería arrogancia o miedo sin medida? ¿Qué pensaba un Winca poderoso cuando le hablaban de la realidad de la clase trabajadora desde el corazón de una mujer mapuche? ¿Qué aprendería de esa experiencia? ¿Aprendería? Hoy vengo a entregarle esto. No se asuste, por favor. Es lo menos que podía hacer por Serafina. Heraclio saca desde su bolsón de cuero una pequeña caja forrada en un paño grueso rojo. La deja sobre la mesa y con sus ojos le indica a Eufemia que la abra, que no sea tímida. Luego de unos rodeos, con un paño de loza se seca las manos húmedas. Lo abre, parsimoniosa como su abuela, y dentro de él aparece un libro con tapa amarilla y hojas duras de roneo que en el interior decía: El viaje de Serafina, la ruta forzada hacia la Patagonia. Me fui a Barcelona hace 10 años. Estuve todo este tiempo buscando un mecenas que me publicara. Hasta que un día dejé de luchar con las nubes y el polvo. Se acercó un hombre en un café. Yo llevaba el libro a todas partes y me dice que me venía rastreando de la editorial anterior, que quería publicarme. Y bueno, ahora que está en sus manos, puedo irme en paz. Tome, lléveselo. Esto lo inició con la ñaña, no conmigo. Es igual a su abuela. Ustedes nunca creen en los tratos de un Winca. Le aseguro que no va a dejar de leerlo. Debo irme o capaz que no alcance a llegar a Coyhaique. Fue un gusto, Eufemia. Podré venir más seguido de visita.
Usted es querido si nos quiere, don Heraclio. Venga cuando desee. Eufemia fue a despedir a don Heraclio a la puerta de la casa. De lejos miró el libro, se acercó con pasos de liebre en la nieve y con delicadez de tejedora abrió la tapa del libro y leyó en voz alta. El viaje de Serafina. La ruta forzada hacia Patagonia. Autor Heraclio Bermúdez Brunetti, chileno. A mi querida Eufemia, nunca te olvides que eres mapuche y mujer. 2 veces valiente, hija. Somos un grupo escaso en una Patagonia tan indómita como nosotras. Aullé mi Malén. Teatro La Borrasca y Producciones Ñire Negro presentaron Radioteatros del Origen. Dirección General, Ignacio Pastrián. Historia original, Mauricio Osorio. Adaptación, texto dramático, Miguel Muñoz. Música original, grabación y edición de audio, Héctor Burgos. Actuación, Mario Miller, Claudia Molina, Miguel Muñoz, Héctor Burgos, Ignacio Pastrián, Víctor Teiguel, David Gómez, Michel Vidal, Jessica Almonacid, Rosita Alvarado, Cecilia Barril. Obra financiada por Fondart Regional, convocatoria 2013.